Bienvenidos, nosotros somos el grupo 14 y vamos a hablar de los neurotransmisores. Los integrantes son Carla Ávila, Valesca Chávez, Arielka Cuenca, Eric España, Marjorie Rondal, Jenmely Rodríguez, Gary Mendoza, Victoria Álava, Thais Carreño, Nayeli Pacheco. A continuación les voy a presentar la diapositiva de donde nosotros nos pasamos para nuestra exposición. Vamos a dar inicio a nuestra exposición. Los neurotransmisores son aquellas sustancias químicas generadas por el cuerpo que se encargan de emitir señales, información de una neurona a otra mediante un proceso llamado sinapsis. Los neurotransmisores es liberado a través de las vesículas mediante un impulso nervioso, después atraviesa lo que se le denomina el espacio presináptico para finalmente interactuar con la neurona postsináptica, modificando su potencial de acción, produciendo una respuesta fisiológica determinada. Funciones de los neurotransmisores. Las funciones principales que tienen los neurotransmisores es la de inhibir o excitar la actividad de la célula postsináptica, es decir, dependiendo del tipo de receptor, los neurotransmisores pueden potenciar o disminuir su funcionamiento. Es importante mencionar que el efecto ejerce los neurotransmisores en las neuronas puede ser a corto plazo, durante pocos segundos, o a largo plazo durante meses e incluso años. Las investigaciones que se realizan acerca de los neurotransmisores son sumamente importantes, ya que gracias a ellos podemos conocer más acerca de varios de los procesos cognitivos superiores en los que están implicados, como por ejemplo la memoria, el pensamiento, la atención, el lenguaje, el aprendizaje, etcétera. Síntesis de los neurotransmisores. El proceso de síntesis se da por las neuronas sinápticas practican las células gliales. Según la naturaleza del neurotransmisor, este se puede sintetizar en el soma neural o en las terminaciones nerviosas. Algunos neurotransmisores se sintetizan directamente en las transmisiones nerviosas gracias a enzimas que se han sintetizado en la soma y se han transportado a estas terminaciones. A través del interior del axón fluye una corriente de sustancias libres o encerradas en vesículas, que pueden ser precursores tanto de las neuronas o su enzima, llamada flujo axónico. Ahora bien, la manera que tiene de fluir los neurotransmisores en las neuronas no es siempre igual. Podemos encontrar dos maneras distintas de la sinapsis. Se ve alterada por efectos químicos. A continuación, exponemos dos tipos de efectos. A través de canales de iones, el impulso eléctrico se produce por la existencia de una diferencia de potencial entre el exterior de la neurona y el interior de la neurona. El movimiento de los iones, partículas con cargas eléctricas, provoca esa diferencia que varía. En algunos transmisores tienen la función enganchada de canales de iones que se encuentran de manera de la membrana de la neurona, que se engancha, lo que se hace es abrir entre canal, permitiendo un mayor movimiento de iones, o por lo tanto provoca la neurona que se dispare a través de un receptor metapotrópico. Aquí nos encontramos con una modulación mucho más compleja. En este caso, los neurotransmisores se enganchan a un receptor que se encuentra encerrada o abierta. Si no se encarga de liberar una proteína dentro de la neurona que provoca cambios en la estructura y en el funcionamiento de la misma. Vamos a hablar sobre los neurotransmisores de molécula pequeña. ¿Qué son los neurotransmisores de molécula pequeña? Son diversos tipos de moléculas orgánicas pequeñas. En estas incluyen los aminoácidos neurotransmisores glutamato, el GABA, ácido aminobutírico y la glicina.
Todos estos son aminoácidos, aunque GABA no es un aminoácido que se encuentre en las proteínas. Los neurotransmisores purinergéticos ATP y adenosina son nucleótidos y no nucleósidos. También tenemos lo que es los neuropéptidos. Estos son unas sustancias neuroactivas que se originan de moduladores y se agrupan en familias. Los neuropéptidos se componen de 3 o más aminoácidos cada uno y son más grandes que los neurotransmisores de molécula pequeña. Hay una gran diversidad de neuropéptidos. Algunos de ellos incluyen las endorfinas y las encefalinas, que inhiben el dolor, la sustancia P, que transmiten las señas dolorosas, y el neuropéptido Y, que estimula a comer y puede actuar en la prevención de convulsiones. Los efectos de un neurotransmisor dependen de un receptor. En general, algunos de los neurotransmisores se consideran excitatorios, al aumentar la propensión de que una neurona dispare un potencial de acción. Otros suelen considerarse inhibitorios, al disimular la propensión de que una neurona blanca dispare un potencial de acción. A continuación tenemos algunos ejemplos. Como ejemplo tenemos el rumato, que es el principal transmisor excitatorio en el sistema nervioso central. También está el GABA, que sabemos que es un neurotransmisor que está ampliamente distribuido por todo el SNC. Este GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro vertebrado adulto, ya que ejerce efectos de poca propensión. También está la glicina, que es el principal neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal. Tenemos que saber que los términos excitatorio e inhibitorio no son categorías clasificadas perfectamente donde definimos a cada neurotransmisor. Un neurotransmisor puede tener efectos excitatorios como efectos inhibitorios. Esto puede ir cambiando. Se dice que no solo hay un receptor para cada neurotransmisor. Estos suelen interactuar y activar múltiples proteínas receptoras. Está como ejemplo la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitatorio en la unión neuromuscular del músculo esquelético. Y su función es que el músculo se contraiga. Por otra parte, este mismo neurotransmisor es inhibitorio en el corazón, donde disminuye la frecuencia cardíaca. Los receptores de acetilcolina en células del músculo esquelético son denominados nicotínicos, mientras que en músculos del corazón se llaman receptores muscarínicos. Tipos de receptores de neurotransmisores. Podemos dividir las proteínas receptoras que se activan por medio de los neurotransmisores en amplias clases. Canales iónicos activados por ligando. Estas proteínas receptoras son canales iónicos que atraviesan la membrana que se abre como respuesta directa a la unión del ligando. La primera clase de receptores de neurotransmisores son los canales iónicos activados por ligando, también conocidos como receptores ionotrópicos. Cuando el neurotransmisor se une, experimenta un cambio en su forma y causa un cambio en la apertura del canal. Eso puede tener un efecto dependiendo de los iones que pueden atravesar el canal y sus concentraciones dentro y fuera de la célula. Los canales iónicos activados por ligando son complejos proteicos grandes. Tienen ciertas regiones que son sitios para el neurotransmisor, así como segmentos que atraviesan la membrana para formar el canal. Los canales iónicos activados por ligando suelen producir respuestas fisiológicas muy rápidas. Receptores metatrópicos. Estos receptores no son canales itrómicos. La unión del neurotransmisor desencadena una vía de señalización que puede abrir y cerrar Neurotransmisores convencionales.
Los mensajeros químicos que actúan como neurotransmisores convencionales comparten ciertas características básicas y se almacenan en vesículas sinápticas, el cual se libera cuando entra CA2 en el axón terminal en respuesta a una potencial de acción. Actúan uniéndose a receptores en la membrana de la célula postsináptica. Los neurotransmisores convencionales pueden dividirse principalmente en dos grupos, en neurotransmisores de moléculas pequeñas y en neuropéptidos. En lo que son los neurotransmisores de moléculas pequeñas, tenemos que son de diversos tipos de moléculas orgánicas pequeñas. En estas incluyen los aminoácidos neurotransmisores, como lo dijeron mis compañeras, GABA, el glutamato, los ácidos aminobutíricos y la glicina. Tenemos que GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro vertebrado adulto, glutamo es el principal transmisor excitatorio en el sistema nervioso central y la glicina es el principal neurotransmisor inhibitorio de la médula espinal. Todos estos son aminoácidos, aunque GABA es un aminoácido que no se encuentra en las proteínas. Por otra parte, tenemos los neuropéptidos, que se componen de 3 o más aminoácidos cada uno y son más grandes que los neurotransmisores de moléculas pequeñas. Para concluir, tenemos lo que son los neurotransmisores como la acetilcolina, que es excitatorio en la unión neuromuscular del músculo esquelético, el cual hace que los músculos se contraigan. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les hablaré de los neurotransmisores no convencionales. Recientemente se identificaron varias clases de neurotransmisores que no siguen las reglas habituales. Por esta razón son llamados no convencionales o no tradicionales. Dos clases de estos neurotransmisores son los endocannabinoides y los gasotransmisores. Estas moléculas no son convencionales porque no se almacenan en vesículas sinápticas y pueden llevar mensajes de la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Además, en lugar de interactuar con receptores en la membrana plasmática de las células blancas, los gasotransmisores pueden cruzar la membrana celular y actuar directamente sobre las moléculas dentro de la célula. Es decir, mi compañero Gary. Hola, bueno, yo también voy a hablar sobre los neurotransmisores no convencionales. A pesar de esta investigación, aún no está en curso. Claro que son está claro que son los mensajeros químicos que juegan un papel importante en nuestro cerebro. Los neurotransmisores no convencionales, que también son llamados neurotransmisores no tradicionales, son un grupo de diversas sustancias químicas que se comunican entre neuronas en el cerebro. Se comunican o la hacen a través de las neuronas, esa es su comunicación. Desempeña un papel muy importante. Es una variedad de funciones fisiológicas y neurológicas. Algún ejemplo, tenemos los ejemplos y clasificación de los neurotransmisores no convencionales. Empezamos con el óxido nítrico. Es otra molécula de gas que se difunde fácilmente a través de la célula. Tenemos el monóxido de carbono, es otra célula de gas que se relaciona con señalizaciones neuronal. Como lo mencionaba el compañero, endocannabinoides, estos son clases de neurotransmisores derivados de las plantas del cannabis. Juegan un papel fundamental en una brevedad fisiológica que ayuda al dolor, al estado de ánimo, apetito y la memoria. Tenemos los neurofétidos. Es una clase de diversas moléculas de estos neurotransmisores. Y crecen y se sintetizan a través de la proteína. Muchos de los alimentos ayudan a este desarrollo de los neurotransmisores, los que nosotros ingerimos. Y el último tenemos adenosina, es una molécula que se encuentra causando esta energía de la célula.
Básicamente es la que ayuda a liberarse a través de las neuronas y que puede actuar como un neurotransmisor que inhibe la actividad, o sea, es una forma de poner un pare. Eso sería todo lo que es de mi parte. Gracias. La cascada de traducción de señales. Es un proceso por el cual el neurotransmisor modula el funcionamiento de un neural. Es un apartado que vamos a centrarnos en el funcionamiento de aquellos neurotransmisores, lo que hace que a través de receptores metabotrópicos, ya que es la manera más común de funcionamiento del mismo. Este proceso consta de 4 fases, como las cuales son primer mensajero o neurotransmisor. Lo primero que ocurre en el neurotransmisor es que se engancha al receptor metabotrópico. Esto cambia la configuración del receptor, permitiendo que ahora pueda encajar con una sustancia denominada proteína G. Esta unión del receptor con la proteína G provoca la excitación de una enzima en la cara interna de la membrana, que provoca la liberación del segundo mensajero. El segundo mensajero es la proteína que libera la enzima asociada con la proteína G, que se denomina segundo mensajero. Su misión es viajar dentro de la neurona hasta encontrarse con una quinasa o una fosfatasa. Tercer mensajero o quinasa o fosfato. Aquí el proceso va a variar de función, diferente al segundo mensajero que se encuentra con la quinasa. El encuentro con la quinasa va a provocar que ésta se active y libere un proceso de fosforilización en el núcleo de la neurona, lo que hará que el ADN de la neurona empiece a producir proteínas que antes no producía. Cuarto mensajero o fosfoproteína. La quinasa, al ser activada, lo que hace es desencadenar la fosforilización, es mandar una fosfoproteína al ADN neuronal. Esta fosfoproteína se activará con un factor de transcripción, que a su vez desencadenará una activación de un gen. Y por otra parte también habrá creación de proteína. Se dice que esta proteína, dependiendo de su cualidad, causará diversas respuestas biológicas, modificando así la transmisión neuronal. Se dice que cuando se activa esta fosfata, esta se encarga de destruir la fosfoproteína, lo que provoca la extensión del proceso de fosforilización antes mencionado. Por otra parte, aquí la activación de una quinasa es el tercer mensajero. En esto añadimos fosfatas o distintas fosfoproteínas, como canales iónicos regulados por ligando, como canales iónicos regulados por voltaje, y diversas enzimas reguladoras. Se dice que al añadir algún grupo de fosfatos a algunos fosfoproteínas, estas son activadas. En el caso de otras fosfoproteínas, estas las inactivas. En un diagrama de una sinapsis muestra las neurotransmisiones almacenados en vesículas sinápticas dentro del axón terminal. En respuesta a un potencial de acción, las vesículas se funcionan con la membrana presináptica y liberan neurotransmisores en el espacio sináptico. Algunos neurotransmisores son neurotransmisores convencionales y neurotransmisores no convencionales. Hay muchos tipos de diferentes neurotransmisores y se siguen descubriendo nuevos. Con los años, la idea de lo mismo de lo que termina un neurotransmisor ha cambiado y se ha ampliado, puesto que la definición es aún más extensa. Algunos neurotransmisores descubiertos recientemente se han podido considerar como no tradicionales o no convencionales. Por ahora vamos a empezar con los convencionales. Los neurotransmisores convencionales son los mensajeros químicos. Son estos que actúan con
neurotransmisiones convencionales comparten ciertas características básicas. La primera característica es que se almacenan en vesículas sinápticas. La segunda es que se liberan entre calcio 2 en el axón terminal en respuesta a un potencial. La característica número 3 es que actúan uniéndose a receptores en la membrana de la célula postsináptica. También los neurotransmisores son mensajeros químicos. Esto se produce con las células nervios de nuestro cerebro. Estos envían mensajes entre las células a través de la sinapsis. Estos se almacenan en las vesículas sinápticas y se liberan cuando entran al axón terminal, en respuesta a un potencial de acción. También ellos actúan uniéndose receptores en la membrana de la célula postsináptica. Por otra parte, también los neurotransmisores convencionales se pueden dividir principalmente en dos grupos: neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos. Algunos de neurotransmisores más importantes son la acetocilina, la norepinefrina, la dopamina, el ácido gamma aminobutírico, que entre letras mayúsculas se escribe GABA, el glutamato, la serotonina y la histamina. También se pueden dividir en dos grupos: en neurotransmisores de la molécula pequeña y neuropéptidos. Gracias.